a todos, mi nombre es Mike Nava, su presentador el día de hoy. Bienvenidos una vez más a esta sección de Webinar SICA que hemos preparado para tener un acercamiento directo con todos ustedes y brindarles la información más importante y de interés sobre las acciones que adelanta nuestro instituto para la construcción de un campo sano, productivo y competitivo. Los invitamos nuevamente a seguirnos en todas nuestras redes sociales como @ICA Colombia, tanto en X, Instagram y Facebook. De esta manera nos encontramos, @ICA Colombia, ténganlo muy presente. Allí estaremos atentos también a sus interacciones y la solución de sus inquietudes pertinentes frente al tema de hoy y otros relacionados con nuestro sector agropecuario. Bueno, hace unos días y adentrándonos en el tema que vamos a tratar el día de hoy, les contamos que Colombia cuenta con 39 zonas libres y de baja prevalencia de plagas y enfermedades. Una de ellas corresponde a la declaratoria del área libre de Fusarium raza 4, FOC R4T, la enfermedad de la cual les hablaremos el día de hoy y que el pasado 13 de marzo del presente año se adoptó el Plan Nacional de Prevención, Vigilancia y Control de FOC R4T en todo nuestro territorio nacional, claramente, mediante la resolución 2081 del presente año, que encontrarán en el link fijo de nuestro chat en vivo de Facebook. Ahí estaremos adjuntándoles esta resolución. Bueno, para seguir consecuentemente con nuestro tema de hoy nos acompaña la doctora Andrea Amalia Ramos Portilla. La doctora Andrea es ingeniera agrónoma de la Universidad de Nariño, especialista en gerencia de proyectos de la Universidad del Cauca, cuenta con magíster y es doctora en ciencias agrarias de la línea entomología de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Su trabajo investigativo le ha permitido obtener en el 2016 varios premios otorgados por la Sociedad Entomológica Colombiana, entre ellos el Premio Nacional de Entomología Hernán Alcaraz Vieco. También, además, se ha desempeñado como docente de entomología en diferentes universidades y distintos programas académicos, dirigiendo tesis de pregrado, maestrías, doctorados. Es revisora también de distintas revistas científicas. Actualmente, en cuanto a su vida laboral con el ICA, tiene 28 años de experiencia en diferentes programas institucionales, incluyendo el diagnóstico fitosanitario, que es tan importante. Además, su área de trabajo más específica es el manejo integrado de plagas, especialmente de artrópodos picadores chupadores, y recientemente ha incursionado en la formulación de estrategias para la protección de polinizadores desde la agricultura y la extensión fitosanitaria. Desde febrero del 2023 está encargada de la Dirección Técnica de Sanidad Vegetal del ICA, de nuestro Instituto Colombiano Agropecuario. Doctora Andrea, buenos días y bienvenida. Hola Mike, muy buenos días y muy buenos días a todos los compañeros, tanto de la institución, de otras instituciones, entidades, productores, asistentes técnicos, múltiples actores de la cadena de valor agropecuaria que nos están escuchando y que cada día se unen más a estos espacios de comunicación, estos espacios de diálogo con nuestros usuarios internos y externos a través de estos programas, de estos webinars. Así es, doctora Andrea, muchas gracias y es un placer tenerte en esta nueva edición de nuestros webinars SICA. Y bueno, ya entonces para empezar, por favor, queremos pedirte que nos cuentes para contextualizarnos primero un poco sobre el tema de hoy, el cual se trata, y ustedes, nuestros usuarios, pueden verlo en la descripción de este live, que es sobre la enfermedad Fusarium R4T, la cual se define como una plaga cuarentenaria presente. Doctora Andrea, nos gustaría saber inicialmente entonces, ¿qué es la enfermedad? También en términos de origen dentro de nuestro territorio, ¿cuándo llegó a Colombia, a nuestro país? ¿Y en qué afecta específicamente en las plantaciones de banano y plátano? Y también a qué nos referimos cuando la definimos como una plaga cuarentenaria. Bueno, muchísimas gracias. Vamos entonces a entrar en materia, ¿cierto? Esta resolución es una resolución que adopta el Plan Nacional de Prevención, Vigilancia y Control de Fusarium noxisporum, forma especial cubense, raza 4 tropical, también denominado Fusarium odoratissimum, en todo el territorio nacional. Bueno, ante tu pregunta, es necesario contextualizar. Bueno, la enfermedad es una enfermedad causada por un hongo que puede estar en suelo, pero que cuando infecta la planta afecta los haces vasculares. ¿Qué son los haces vasculares? Para ponerlo en un lenguaje pues mucho más sencillo, son unos tubitos conductores de savia que tiene la planta, de donde se
alimenta desde las raíces, toma del suelo los nutrientes, el agua, los transporta a las hojas donde son transformados en diferentes sustancias que le permiten el crecimiento, desarrollo y producción de la planta y empiezan a traslocar esa savia de arriba hacia abajo, una savia elaborada o una savia bruta. Estos haces vasculares son los que se taponan cuando se infectan con patógenos de este tipo. ¿Qué consecuentemente qué ocurre? Ocurre que al taponarse esos haces vasculares, la planta empieza a perder capacidad fotosintética, empieza a perder hojas, las hojas se marchitan y finalmente la planta muere. Es un patógeno que puede estar, no solo se alberga en tejido vivo, también puede estar en tejido muerto, ¿sí? Es un saprófito, que es lo que se denomina, y puede estar en el suelo por muchos años, hasta 30 años. Entonces, digamos que la afectación es de dos tipos, es una afectación directa, porque afecta la unidad productora, ¿sí? La planta de plátano o banano, y también es indirecta porque afecta también esos suelos que no pueden ser usados para estos cultivos. Es un hongo que afecta en este momento todas las especies de musáceas de plátano y banano en el mundo. Entonces aquí en el mapa podemos ver la distribución, viene de los lados orientales, de países orientales que ha venido colonizando diferentes países hacia el lejano oriente, África, y desde el 2019 Colombia es el primer reporte en el Nuevo Mundo, en América, en el 2019. A partir de ese momento, hemos tenido dos reportes en América, en Perú y en Venezuela. El año pasado fue en Venezuela. Entonces, en América tenemos ya los tres países reportados. ¿Cuál es nuestra condición actual? Es una plaga cuarentenaria presente, pero es cuarentenaria porque, bueno, nos llegó y es de distribución restringida. Es decir, solamente se encuentra afectando a algunas fincas o está presente en algunos lugares de producción en el Magdalena y en La Guajira. El primer reporte en el 2009 fue en La Guajira y después de eso hemos tenido algunos reportes en el Magdalena. En este momento no tenemos ningún otro reporte en el país, por fortuna, pese a que a través de nuestro sistema de vigilancia ejercido por la Dirección Técnica de Vigilancia y Epidemiología Fitosanitaria, que es un sistema supremamente robusto, intenso en todos los departamentos del país, pues hemos encontrado que la condición sigue siendo restringida, por fortuna, y otra condición en nuestro país es que no tenemos reporte de afectación en plátano, solamente en banano de tipo Cavendish, que es en banano en las unidades de exportación en La Guajira y el Magdalena. Así que la afectación pues es muchísimo menos del 1% en todo el área del país, que es aproximadamente de 550.000 hectáreas de estas especies productoras. Bueno, también tenemos entonces como antecedentes que cuando ocurre una situación de esas, todo el instituto empieza a trabajar en torno a la contención de un problema sanitario. Entonces, en su momento, con la administración de ese momento, se ejecutaron todas las medidas que había que hacer para proteger el país, entre esas la declaratoria de una emergencia, con unas medidas fitosanitarias que aplicaban para ese momento y que lograron la contención exitosamente de ese patógeno en esas pocas fincas. Es así que desde la Gerencia General, con todos los lineamientos de sus oficinas jurídica, de comunicaciones, de planeación, más todas las sugerencias de tipo técnico, financiero y administrativo y de diagnóstico, se ha hecho un trabajo articulado para poder tener estos resultados que, por decirlo en un momento oportuno, son de ejemplo para el país. Desde el 2019, todo lo que ha hecho el instituto ha permitido lograr tener estos logros que son mostrados y valorados a nivel internacional. La sugerencia entonces de protección vegetal, que cuenta con las 4 direcciones técnicas, semillas, vigilancia, epidemiología y vigilancia fitosanitaria, inocuidad de insumos agrícolas y sanidad vegetal, trabajan articuladamente. Este es un trabajo de todos
tanto de oficinas nacionales, con lineamientos técnicos a que haya lugar, como desde las seccionales. Cada uno de nuestros colaboradores, funcionarios, puestos de control, sanidad vegetal, incluso en sanidad animal, donde nos articulamos en los puestos de control, se trabaja para poder llevar a feliz término la contención de este patógeno. Con esos antecedentes, pues decimos que nuestras capacidades requeridas para seguir trabajando este sistema de protección para el país siguen siendo la capacitación del talento humano, el fortalecimiento de nuestra área de diagnóstico que es vital, los recursos financieros, logísticos y tecnológicos, un marco normativo robusto que es al cual nos referiremos y unos procesos administrativos, unos procesos y procedimientos que delimitan nuestro accionar y una articulación sectorial que para este caso ha sido absolutamente determinante. Tenemos también como antecedentes nuestro plan estratégico institucional, la línea de extensión zoosanitaria y fitosanitaria que actualmente estamos desarrollando y poniendo en marcha para poder cumplir con nuestra misión institucional, que es trabajar por el crecimiento sostenido del sector agropecuario, el desarrollo rural, la soberanía agroalimentaria y nutricional de los colombianos, la apertura de mercados, pues a través de diferentes estrategias como la extensión, la innovación, la prevención de riesgos, la protección, de sanidad animal y vegetal, el bienestar de los animales y obviamente la inocuidad en la producción primaria para lograr esta visión que se ha concretado con esta nueva política pública en cabeza del doctor Juan Fernando Roa, nuestro gerente general, y el doctor Luis Gerardo Arias, nuestro subgerente, que es el ICA ser un eje de la transformación productiva sostenible del agrocolombiano mediante la gestión sanitaria y fitosanitaria enfocada pues en el cambio y en la innovación con un reconocimiento nacional e internacional. Es así que con estos argumentos, pues nuestra promesa de valor finalmente se resume en estar más cerca del campo, única más cerca del campo. En esos ejes transformadores, para que todos entremos en un contexto de hacia dónde nos dirigimos con este tipo de normas o con este tipo de marco regulatorio, es a trabajar en el eje 1, en un eje transformador y estratégico de contribuir finalmente con la reforma rural integral a través del fortalecimiento de los esquemas de prevención, vigilancia y control institucionales para evitar el ingreso y la diseminación de plagas, así como mitigar su impacto en la producción primaria. Siendo así, en la sugerencia de la mano de toda la política institucional, hemos generado un proceso denominado gestión de riesgos fitosanitarios, que es un proceso que involucra y orienta los esfuerzos de los sectores público y privado de una manera sistemática, integral y coordinada para reducir esos riesgos en la sanidad vegetal y manejar adecuadamente las emergencias fitosanitarias y sus efectos. Los alcances que quisiéramos con este proceso de gestión de riesgos son, en este caso particular de FOC R4T, es primero evitar que se produzcan nuevas incursiones de la enfermedad a otras zonas productoras, reducir el riesgo de dispersión desde áreas afectadas, como las que tenemos en Magdalena y Guajira, reforzar la capacidad de resiliencia de los productores en donde hay presencia de FOC R4T, y ahí hemos trabajado arduamente con el sistema de investigación que nos hemos articulado con Agrosavia, y reforzar las capacidades preventivas de los productores en las zonas donde no se encuentra el patógeno. Entonces, siendo así, mira que estamos articulando y la norma es un resultado de todo este enfoque de política pública, tanto nacional, sectorial como institucional, para lograr todos esos alcances. Entonces, todo esto se resume en que para lograr estos alcances, pues hemos tenido que desarrollar una serie de pasos en los cuales está la modificación del marco normativo. Esta gestión de riesgos fitosanitarios pues se ejecuta a través de 4 pilares, que es identificar el riesgo, que lo hacemos con todo nuestro sistema de diagnóstico y nuestro sistema de vigilancia epidemiológica, la prevención, la vigilancia, el monitoreo, la intervención, una comunicación del riesgo general y por supuesto nuestro nuevo programa de extensión fitosanitaria y zoosanitaria. En ese primer punto del que hablábamos de los factores de riesgo, pues es fundamental que dejemos claro en este espacio de diálogo y de comunicación y de sensibilización que lo más importante es reducir las posibilidades que el patógeno vayan de un lugar a otro. El patógeno está en suelos, puede ser transmitido por suelo, por material vegetal
afectados y también por insectos, en este caso el picudo. Luego, nuestro trabajo tiene que estar enfocado en reducir ese factor de riesgo. ¿Cuál es reducir el factor de riesgo? Evitar que el suelo vaya de un lugar a otro, que el material afectado, el suelo afectado, el material afectado, vegetal afectado vaya de un lugar a otro y que los insectos lleven de un lugar a otro también y otros animales como los animales domésticos. Es decir, que todo nuestro sistema de bioseguridad va a estar enfocado en este punto. Con Agrosavia hemos trabajado de la mano en procesos de articulación y de convenios interinstitucionales para identificar los riesgos y ayudar a mitigar esos riesgos. También tenemos este mapa donde podemos ver cuál es el modelo de predisposición de susceptibilidad de FOC R4T en el país y pues prácticamente todas las zonas productoras de nuestro país son susceptibles de enfermarse, entonces tenemos que estar alerta con este tipo de información que nos dan cuenta de las medidas que hay que ejecutar. Siendo así, nos vamos a detener entonces ya en la prevención. La prevención que en una visión muy resumida, hemos tomado este logo que salió desde sus inicios en el país, que es Entre limpio y salga limpio. Aquí esta es la consigna y para ello pues hemos desarrollado nuestra resolución 2081 por la cual se adopta este Plan Nacional de Prevención, Vigilancia y Control. ¿Qué tiene este plan? En el documento tiene diferentes partes que son pues de ley, el objeto, el ámbito, un anexo que es el plan, un esquema de quién va a ejecutar las acciones de prevención, inspección, vigilancia y control, las sanciones y cuál es la vigencia. Este plan deroga las resoluciones todas las resoluciones que teníamos que se ejecutaron o que se llevaron a cabo cuando llegó el patógeno. Cuando llega el patógeno, como es lógico y como lo hizo el ICA en su momento de manera muy correcta y muy acertada y que ha sido un ejemplo para diferentes países, generó una emergencia fitosanitaria y las medidas estuvieron encaminadas en ese marco de la emergencia y luego se fueron ajustando con diferentes marcos normativos para lograr el cometido que era contener la enfermedad, que es el que se ha logrado a través de todos estos años. Por supuesto que con el tiempo van pasando hechos, se va teniendo mayor información nacional e internacional, vamos desarrollando con Agrosavia diferentes procesos investigativos, vamos desarrollando trabajos conjuntos con las organizaciones, asociaciones, Auguras, Bamas, Ofrucol, Fedeplacol, diferentes tipos de asociaciones y nos van dando información adicional para tomar decisiones. Por lo tanto, con esas nuevas decisiones fue necesario articular todas las resoluciones en una sola, que es el plan que estamos ahora mencionando. ¿A quién le aplica este plan? Este plan es muy importante entender que las medidas que teníamos estaban aplicables en su momento solamente a áreas productoras de banano y plátano de exportación. Sin embargo, el riesgo es de todos los sistemas, de todo el sistema productivo nacional. Por lo tanto, ese fue un punto importante de ajuste. Hay que colocar medidas fitosanitarias entonces para evitar la diseminación del patógeno a diferentes actores de la cadena. ¿Quiénes son esos actores? Titulares de registro de lugares de producción de plátano para exportación o banano para exportación, propietarios, poseedores o tenedores a cualquier título de cultivos de plátano o banano a nivel nacional, titulares de registro de empacadoras, comercializadoras y exportadoras de plátano y banano, aquellos que ingresen o movilicen maquinaria a los sistemas productivos, aquellos que sean productores o distribuidores de material vegetal de propagación, aquellos que realicen eventos, cursos, talleres, congresos de musáceas en diferentes partes del país, todos aquellos que formen parte de la cadena agroindustrial como productores de insumos, fertilizantes, plásticos, cartón. Tenemos información reciente que las pitas que se usan en el sistema productivo pueden ser un vehículo de transporte de la enfermedad, así que están cobijados. Aquellos que se dediquen a la investigación también sobre el patógeno, aquellos que se dediquen a la elaboración de artesanías o industria de alimentos a partir de materias primas que vengan de cultivos de plátano o banano, y aquellos que movilicen material vegetal de propagación. Por lo tanto,
es necesario y esta resolución contempla esa ampliación del ámbito a quienes le va a cubrir las medidas fitosanitarias. Un tema muy importante que lo han escuchado ustedes de mano de nuestro señor gerente Juan Fernando Roa ha sido la aplicación de enfoque diferencial. La política pública nos muestra que hay situaciones muy diferenciales entre los sistemas productivos. Entonces tenemos productores del mercado nacional, entre los que tenemos pequeños, medianos y grandes, y productores de exportación. Si bien el riesgo está en todos, las medidas que debemos ejecutar tienen un enfoque diferencial en esta resolución. Así que ese fue uno de los principales plus, de los principales puntos diferenciales de esta resolución con respecto a algunas anteriores. En el punto 3 que comentábamos que está el anexo, que es el Plan Nacional Real propiamente dicho, que es el documento, nos va a aplicar, aquí ya vamos a tener medidas para todos y cada uno de estos agentes o de estos miembros de la cadena o eslabones de la cadena de valor del sistema productivo. Entonces tenemos medidas para el mercado nacional, para exportación, para comercializadores, tenemos unas medidas complementarias, tenemos las medidas para artesanos, tenemos medidas de cumplimiento de planes de trabajo operacional con otros países y tenemos medidas obviamente para la contención de los brotes. ¿En qué están representadas principalmente estas medidas? Todo lo que nosotros estamos haciendo es para minimizar los riesgos que dijimos de traslado del patógeno a través de suelo infectado, material vegetal infectado, herramientas, animales domésticos, plagas. Por lo tanto, todo el sistema de prevención, el protocolo de bioseguridad va encaminado a minimizar ese riesgo. Entonces, hay unas medidas diferenciales, claro, unas más severas en productores de exportación o productores de producción nacional grandes, otras más laxas, pero finalmente todos tenemos que tener medidas. Entonces, por ejemplo, la limitación y el control al acceso al lugar de producción, entonces que solo haya un lugar de ingreso, que haya un registro de la persona que ingresa al lugar de producción, que sepamos si visitó o no un lugar afectado por FOB, adecuaciones de medidas de bioseguridad, la implementación de medidas de bioseguridad, especialmente el cambio de calzado, desde el lugar más pequeño hasta el lugar más grande en el sistema productivo, deben tener un lugar específico para un cambio de calzado del que viene de la calle y del que tiene en la finca. Específicamente los de la finca deben ser un calzado que permanezca todo el tiempo en el lugar de producción y que no vaya con un calzado en donde pueda tener suelo afectado a contaminar otros lugares vecinos. Un sistema de monitoreo fitosanitario. Todo esto va a tener medidas diferenciales, pues no es lo mismo un lugar pequeño que un lugar de exportación donde tiene que tener registro, análisis de la información. Y siempre estamos informando que el sistema de monitoreo venga después, inicie después de los 4 meses de siembra y que siempre se haga al 100% de la unidad productora. Los sistemas de manejo de plagas concomitantes. ¿Qué son las plagas concomitantes? Son aquellas plagas que pudieran transmitir el patógeno, por ejemplo, el picudo. Entonces, para evitar esta situación, siempre nosotros tenemos que revisar que el sistema productivo esté bien nutrido, bien alimentado. Por lo tanto, es necesario que tengamos un sistema de mejoramiento de la salud y nutrición del suelo, mejoramiento de los sistemas de drenajes. Acuérdate que el patógeno puede transportarse por el agua, un manejo de plagas tipo picudo y también empezar a hablar de la biodiversidad en los materiales sembrados. Cavendish es un material homogéneo en todo el mundo y al detectarse que era susceptible, pues ha causado una gran conmoción en todos los sistemas productivos. Yo no sé, Mike, si hasta aquí haya alguna pregunta, alguna inquietud, duda que quieras que profundicemos. Claro que sí, doctora Andrea. Sería muy chévere también, por ejemplo, que profundicemos más como el tema, como esa gestión del riesgo fitosanitario, ya como tal con los medianos productores, eso que hablaste desde el principio de la comunicación del riesgo, de estos talleres que se llevan a cabo, como especificar un poco más de este tema y adentrarnos cuál es el manejo y el rol específico del instituto en cuanto a esta gestión del riesgo fitosanitaria con el mediano productor como tal.
Bueno, el mediano en este caso, en lugar de perdón, en lugar de lugares de producción de musáceas, tiene estas medidas que te estoy comentando. Debe llevar por ejemplo, adicionales al pequeño, tienen que ser un espacio donde pueda lavar las llantas de los vehículos, porque muy seguramente en el mediano y grande están ingresando vehículos, maquinaria robusta para la adecuación de terreno, por ejemplo. Esa es una medida que no está obligada para el pequeño productor, pero sí para el mediano y para el grande. En mercado nacional, en mercado de exportación para todos. Igualmente, por ejemplo, el llevar registros del ingreso de personas, eso es principalmente para medianos y grandes. Igualmente para el tema de la bioseguridad al ingreso, de los elementos que hay que darle en las visitas, también es para medianos y grandes más que para pequeños. El sistema de monitoreo que debe llevar registro también debe ser para medianos y grandes y no así para los pequeños. Entonces son como medidas diferenciales, en este caso, de productores del mercado nacional. Sobre el Listo. tema de comunicación del riesgo, si gustas, cuando terminamos de explicar todo el plan, les podemos comentar qué es lo que tenemos pensado como institución para poder socializar todo este plan a nivel nacional. Listo, doctora, perfecto. Entonces, pues seguimos con la otra pregunta, aunque pues ya has dicho un poco ya de eso y nos has dado toda la introducción como tal del Plan Nacional de Prevención, Vigilancia y Control de Fusarium R4T, y es específicamente que hablemos de eso de a quién cobija y qué implica como tal en términos específicos. Bueno, sí, eso lo hemos venido desarrollando, como decíamos, aquí en Cobija, pues ampliamos muchísimo más de lo que las normas anteriores teníamos, que era principalmente el productor de exportación. Acá también Cobija, como lo decía, productor de mercado nacional, al productor, a los que hacen artesanías, a los comercializadores, a los expendedores de insumos, al material vegetal de propagación, quien lo produce, quien lo comercializa y quien lo transporta, que son cosas realmente relevantes para poder tener una mayor gestión de riesgo a nivel nacional. Perfecto, doctora. Y nos gustaría también recordar, ya pues ya alejándonos un poco del mediano y el pequeño productor, a nivel internacional, más o menos, pues cómo manejamos este tema, ¿no? Teniendo en Bueno, cuenta el rol en cuanto a los temas de exportación también y de inocuidad, pues de nuestros productos agrícolas. sí, correcto. Mira, enseguida aquí vamos a referenciar las medidas que son para productores de exportación y enseguida las medidas para comercializadores. Entonces, fíjate que las medidas para productores de exportación, ¿qué tienen que llevar? Primero debe haber un sistema de prevención, un protocolo de bioseguridad robusta. Debe haber unas adecuaciones en los ingresos, donde haya un solo sitio de ingreso, donde haya un registro de personas, donde referenciemos de dónde viene esa persona, si ha estado visitando incluso un país que puede estar infectado. Hay una limitación, ¿no? Y un control al acceso al lugar de producción, las implementaciones de seguridad para el cambio de calzado, el control a la maquinaria. En este caso, sí debe haber un parqueadero antes del ingreso al lugar de producción, en donde el parqueadero debe tener unas condiciones que evite el contacto de la llanta con el suelo del lugar de producción, puede ser gravilla o algún otro material que impida ese contacto directo. Digamos que la maquinaria o los vehículos que van a ingresar son los esenciales que se denomina, es decir, los únicos que son absolutamente requeridos para el funcionamiento de la plantación y ellos deberán pasar por un lavado de llantas y una desinfección de esas llantas antes de entrar al lugar de producción y también hay un control del material vegetal y los sustratos.
El sistema de monitoreo también es mucho más robusto en los sistemas de exportación. Debe haber una persona responsable de monitoreo idónea. El monitoreo debe hacerse también 100% a todo el cultivo. Debe haber una vigilancia que depende del tamaño de la plantación y un registro de la información, ¿no? Ese registro de la información debe estar disponible para que el ICA lo pueda ver y en muchos casos también debe ser comunicado oficialmente al instituto. Hay un sistema de disposición final de residuos orgánicos e inorgánicos en estos sistemas productivos para exportación. Hay un sistema de disposición de fruta de rechazo que debe evitar el contacto con el suelo, empacar en bolsas toda la fruta. Hay unos sistemas también de reporte al ICA, un reporte trimestral, informar el cambio de actividad, solicitar aval si hay nuevos predios, porque fíjate que esto también es nuevo, porque cuando se van a desarrollar nuevas siembras que todavía no se registran ante el ICA, porque se registran es cuando la siembra ya está establecida, debe haber una solicitud al ICA de ese aval porque tenemos que vigilar qué maquinaria está ingresando a ese lugar de producción que pretende registrarse ante el ICA. Entonces, eso también es una medida nueva, un sistema de manejo de plagas concomitante que, aunque en los lugares de producción para mercado nacional es importante, pero no es tan exigente. Acá sí debe haber un plan de manejo integrado de plagas para picudo, por ejemplo, el cerramiento perimetral urgente para todos. Debemos evitar el paso no solo de personas, sino también de animales domésticos o incluso en algunas regiones de animales salvajes. El tema de mejorar drenajes y el tema de la biodiversidad de materiales sembrados. Hoy en día estamos trabajando mucho con Agrosavia a través de convenios para poder determinar qué materiales están presentando, materiales del mundo, ¿no? Se están ingresando materiales de Francia, de Brasil, del cercano oriente, bueno, de diferentes partes del mundo, en donde estamos evaluando si están teniendo algún proceso de resistencia a FOC o no, para asegurar la sostenibilidad agropecuaria del país y obviamente la sostenibilidad agroalimentaria de nuestros productores, como quiera que el plátano pues es fundamental en la dieta de todos los colombianos. En las exportadoras, fíjate que también tenemos una exigencia en capacitación del personal y unas medidas de bioseguridad en la infraestructura, ¿no? Otras medidas complementarias tienen que ver con la regulación de la movilización y el uso de maquinaria e insumos, el control de la movilización de material vegetal. Ya estamos también ajustando a punto de publicar la resolución nueva del control a la movilización de material vegetal, en donde va a ser pues muy fortalecido el control al material vegetal de propagación, unas medidas para contenedores, restricción de proyectos de siembra, medidas para artesanos, investigadores, como lo decía, y quienes celebren eventos, porque hemos tenido que restringir el movimiento de material vegetal, por ejemplo, a las ferias de exposición, porque es un riesgo pues que nosotros no queremos correr, y también cuando hay investigaciones pues esperamos que las entidades que quieran investigar sobre FOC puedan comunicarle al ICA y puedan mostrarle su plan de contención para que pues pueda ser avalado por la institución. Claro que sí, doctora, muy importante ese tema que tocas, muy pertinente, ¿no? Porque siempre hay que uno tratar de complementarse con esas alianzas interinstitucionales, pues para andar muy pendientes del tema y siempre estar en pro de nuestra sanidad agrícola del país. Además que pues tenemos que ser muy coherentes con esa misionalidad que nos compete a nosotros como instituto, que es prevención y sanidad. Ustedes constantemente, todos nuestros usuarios que nos están viendo en esta tarde de hoy, pueden darse cuenta dentro de nuestras redes sociales, que vuelvo y se las repito, @ICA Colombia, tanto en X, Facebook e Instagram, que constantemente estamos generando campañas también de comunicación del riesgo, avisándole también a los productores de que estén atentos pues de todos sus cultivos y de todo este tema que también le compete a la Sugerencia de Protección Vegetal y que ha estado muy atenta pues precisamente para contribuir siempre al campo y a nuestro plan estratégico, que es un ICA más cerca del campo, más cerca del productor y de todos estos procesos que de alguna manera nos alimentan y nos hacen seguir adelante y tener un futuro próspero, pues, en cuanto al tema sanitario. Y nada, doctora, muchísimas gracias. Creo que
que toda la presentación, que toda tu experiencia, evidentemente todo tu conocimiento dado en esta reunión nos ha servido bastante para contextualizar un poco a nuestros usuarios y te agradecemos mucho, doctora Andrea. No sé si quieras darnos de pronto unas palabras de conclusión o si quedó de pronto algún tema ahí colgando para especificarlo ya que vamos a cerrar nuestra sesión de webinar SICA el día de hoy. Entonces, te Claro que agradecemos. sí, bueno, muchísimas gracias a ti también por la ayuda y por facilitar este espacio de sensibilización. No solamente decir que pues finalmente en el plan se contemplan obviamente en detalle, esto es simplemente para contarles todas las medidas de contención de los brotes, de los trabajos operacionales, ¿no? No vamos a entrar en detalle, pero que sí también decirles que el ICA requiere de un trabajo primero de nosotros como funcionarios, como colaboradores, de apersonarnos y de llevar a feliz término la socialización de esta norma con todos nuestros usuarios, con todos aquellos que están siendo cobijados por esta norma, pues debemos llegar hasta el último rincón a contarles qué es lo que está pasando y para eso pues tenemos que buscar alternativas de andragogía, dinámicas, que no sea ir y recitarnos la norma por allí, sino ser muy dinámico para que el productor quede empapado de la necesidad y de la importancia de hacer caso de estas recomendaciones para evitar que su plantación sea afectada y obviamente sus ingresos también. Tenemos obviamente sanciones, pues no es un tema que a nadie le guste ni nosotros queremos hacerlo, no es el corazón de nuestro trabajo, pero si es necesario, pues en beneficio de todos tendremos que realizarlos y pues agradecerte muchísimo y corroborar que el ICA lo que quiere es estar más cerca del campo y está buscando todas las estrategias de procedimentales, de digitalización, de cambios estructurales en los procesos, de cambios estructurales en la norma para poder cumplir con ese cometido de estar más cerca del campo. Muchísimas gracias y no duden en contactarnos a la dirección técnica, siempre respondemos, a los correos institucionales también, andrea.ramos@ica.gov.co, muy disponibles para lo que ustedes consideren conveniente para atender las inquietudes o puntos que se requiera reforzar. Muchísimas gracias. A ti, doctora Andrea, muchas gracias y claro que sí, aprovechando el tema que nos dices de nuestros correos, a todos nuestros usuarios en este momento, pues vamos a fijar unos comentarios dentro de nuestro chat en vivo con esos correos sobre cualquier situación en la que nos pueda ayudar la doctora Andrea, la sugerencia de protección vegetal para estar muy atentos y siempre con el ICA más cerca del campo en estos temas tan pertinentes y que son de bastante importancia para nuestro país y la sanidad agropecuaria. Bueno, gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy, que estuvieron activos, que estuvieron presentes en esta nueva edición de Webinar SICA. Recuerden conectarse con nosotros todos los jueves a las 2:30 de la tarde en este gran espacio que les brinda nuestro instituto. Webinar SICA. Nuevamente, síganos como @ICA Colombia en todas nuestras redes sociales, X, Facebook, Instagram, para mantenerse actualizado de las noticias más importantes del sector agropecuario colombiano y de estas informaciones también que constantemente desde la sugerencia les estamos difundiendo en cuanto a plagas y la sanidad agropecuaria. Y nada, hasta luego, que estén muy bien, que tengan una feliz tarde y hasta nuestro próximo jueves a las 2:30 de la tarde. Ya saben, chao, chao. Muchas gracias. Chao. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Mike Nava, su
Colombia, potencia de la vida.